facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues saludamos a todas, pero todas las personas en este día, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos. Y bueno, y a esta hora de la noche, pues vamos a iniciar la reunión orando. Ahí donde están, vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti. En el nombre de Jesús, agradecidos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo con nuestras vidas. Agradecidos, Padre amado, porque en este tiempo, Señor, tú nos ayudas. Tú estás, Señor, con nosotros. Tú estás al lado de cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que en este momento tú puedas tocar cada vida y nos enseñes, Señor, a escuchar tu voz, a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. A cada una de mis hermanos, Señor, que están escuchando, a todas las personitas que están escuchando ahí, ábrenos los oídos también a nosotros para escuchar tu voz, para hacer tu voluntad y que hoy podamos hablar palabras de vida, Señor. Bienvenido, amado, precioso Espíritu Santo, a nuestras vidas. Apodérate de nuestras lenguas, apodérate de nuestros oídos, apodérate de cada uno de los que estamos trabajando aquí. Cubrimos con tu preciosa sangre, Señor, toda la radio, Señor, todo lo que estén escuchando, Señor, a cada vida, a cada persona, Señor, y que creemos que tú estás tocando, Señor, cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre Eterno, y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo, toda potestad demoníaca, todo plan del diablo que está en el nombre de Jesús, lo atamos, le echamos fuera, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en nuestras vidas. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, y juntitos iniciamos la reunión. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Bueno, pues ya empezamos la reunión de los chones y bueno, saludamos a cada personita que está con nosotros. Y bueno, pues a esta hora vamos a continuar pues hablando de las cosas de Dios. El día de ayer hablábamos de cosas muy importantes. Decíamos pues que es tan importante que cada uno de nosotros pues vaya en pro de la santidad, vaya pues buscando al Eterno. Y veíamos tantas cosas el día de ayer que nos mostraba la palabra de Dios. Y bueno, pues creo que todavía Dios nos está llamando a la santidad. Y bueno, el día de hoy hemos terminado pues un día muy precioso, hemos terminado pues más bien acabamos de empezar otra semana y pues hemos terminado un Shabbat precioso pues, en el cual hemos podido seguir viendo este asunto de la santidad, porque pues Dios nos está llamando a todo eso, nos está llamando a que nosotros nos santifiquemos, que seamos tal cual Él nos había dicho, ese pueblo glorioso, fiel y victorioso que Dios quiere, porque pues desde el inicio su propósito siempre ha sido pues el que nosotros seamos santos. Y ayer veíamos que un ejemplo de ir en contra de la palabra pues es estar con la soberbia. Veíamos el caso de Nabucodonosor y veíamos cómo él pues se había perdido en eso. Pero pues también veíamos que esto venía desde más antes, desde Nimrod, y cuando pues vemos eso que viene de Babilonia, pues nos damos cuenta que es necesario que nosotros elijamos qué vamos a hacer. Pero veíamos a un rey muy importante, a Ciro, que él sí reconocía que de todas las cosas que él tenía venían de Dios y no venían pues de lo que él había hecho. Por eso pues es que nosotros el día de hoy tenemos que ver, tal cual dice Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte, y nosotros realmente no queremos andar en camino de muerte. Bueno, esta noche estamos también aquí con Daniel. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones, Shavua Tov a todos, comenzando una nueva semana. Es importante que vayamos recordando todo lo que estamos aprendiendo. Vemos que el Señor de verdad nos está llamando a una santidad, está buscando de todas las formas perfeccionar esa santidad que ha iniciado en cada uno de nosotros, que de verdad podamos presentarnos delante del Señor como Él quiere que lo hagamos, no a nuestra manera, no como nosotros lo habíamos imaginado o como nosotros quisiéramos, sino buscarlo de la forma en la que Él quiere que le busquemos. Que tenemos que entender que por mucho tiempo el orgullo, la soberbia nos han estado perjudicando, nos han estado tapando, prácticamente no han permitido que ni siquiera el Espíritu Santo pueda entrar a nuestros corazones y a nuestras mentes, y es esencial que nosotros podamos reconocer que nuestros caminos pueden estar, para nosotros pueden parecer derechos, pueden parecer rectos, pueden parecer tal vez la mejor opción,
Pero tenemos que entender que muchas veces estos caminos que nosotros elegimos, que nosotros decidimos recorrer, justamente nos pueden llevar a la muerte y nos van alejando de Dios, nos van alejando de nuestro Creador, nos alejan del propósito con el que Él nos ha creado. Necesitamos presentarnos delante de Dios, necesitamos reconocer que nosotros podemos equivocarnos, no está en nosotros la verdad, no está en nosotros el tomar las decisiones correctas, y necesitamos reconocer, como lo había hecho el rey Ciro, que estamos hablando de un rey de uno de los reyes más poderosos que ha estado sobre la tierra, que justamente entendía que Dios era el único soberano, el único que gobernaba, el que decidía a quién le daba poder y a quién se lo quitaba. Nosotros tenemos que tener esa actitud para poder presentarnos delante de Dios, reconocer que Él es el que gobierna toda la tierra, que no hay nadie más por encima de Él, no hay nadie que pueda ponerse ni siquiera a su nivel. Nosotros simplemente somos parte de su creación. Es importante que nosotros entendamos, no hay otro Dios, no hay nada más en esta tierra a quien podamos recurrir, a quien podamos pedirle ayuda. Tenemos que entender que el que ha creado toda esta tierra, el que ha creado todo lo que hay en ella, la naturaleza, las lumbreras en el cielo, el que nos ha creado a cada uno de nosotros, el que nos ha diseñado, es justamente el Eterno, es nuestro Creador. Por eso es que nosotros necesitamos reconocer que Él está gobernando prácticamente todo lo que hay aquí, todo lo que nos rodea, todo lo que pasa en esta tierra, y es importante que nosotros aprendamos a alinearnos a lo que es su voluntad, que ya no sigamos buscando nuestros propios caminos, no sigamos buscando las cosas que a nosotros nos agradan, sino permitamos que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestras vidas. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Vayamos, acerquémonos confiando en que Él nos va a responder. Si de verdad no estamos seguros, si dudamos todavía, podemos acercarnos incluso delante del Señor con esa duda que tenemos, pero lo importante es acercarnos delante de Él y pedirle ayuda, reconocer que nosotros hasta ahora hemos llevado nuestra vida, hemos caminado por nuestros propios caminos, y ahora ya no queremos seguir andando por esos pasos, sino queremos volver a la senda antigua, queremos volver al camino que Él ha diseñado, al que Él ha trazado, donde nos ha dejado sus mandamientos, nos ha dejado su Torá, nos ha dejado todas las instrucciones por las cuales nosotros podemos llevar una vida conforme a lo que le agrada, llevar las cosas para que a Él le agraden, para que pueda ser algo que sea de acuerdo a su voluntad. Y es algo que tenemos que hacerlo a diario, en cada pensamiento que tenemos, en cada situación, en cada cosa, en cada actividad que realizamos, desde las más pequeñas, desde las más insignificantes. Necesitamos pedirle a Él que nos ayude, pedirle que Él sea el que dirija cada uno de nuestros pasos, para que de verdad entendamos cuál es la voluntad del Señor, y entender que de verdad la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. De verdad, la voluntad de Dios es pues agradable y es perfecta. Y en este tiempo pues nos queda a nosotros pues decidir qué camino vamos a seguir. Ya decíamos que pues parte de hacer la voluntad del Eterno es decidir. Ayer veíamos un pasaje bien interesante que nos decía pues que resistir al diablo y huirá de vosotros, y veíamos en la versión Kadosh que precisamente decía decidan pues no hacerle caso al error. Pues de esa manera nosotros vamos a poner pues un alto a todo esto, porque si bien nosotros no podemos hacerlo solos, la decisión nadie más que nosotros la vamos a tomar, pero pues vamos a ir viendo pues muchas cosas que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, y podemos irnos a primera de Timoteo 4:1, pues vamos a ir viendo algunas cositas que Dios en este tiempo nos quiere seguir diciendo. Ya veíamos que pues en este tiempo nos está haciendo un llamado profundo, pero profundo, a la santidad, y pues vamos a seguir hablando acerca de esto. Dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Y bueno, pues vamos a ver este asunto, pero pues vayamos viendo esto desde la Biblia Kadosh también para que podamos entender, porque aquí hay pues un montón de cosas que a veces cuando leemos y decimos, bueno, esto es así, pero pues este último hemos ido viendo cómo Dios nos ha estado abriendo la escritura de una manera asombrosa, porque pues hay muchas cosas que no sabíamos realmente y pues vamos viendo este asunto. Así que 1 Timoteo 4:1 nos decía lo siguiente en la versión Kadosh. Dice, el Ruach explícitamente dice que en el Aharit Ayamin algunas personas apostatarán de la fe, poniendo atención a ruajim engañadores y enseñanzas de demonios. Normalmente, pues cuando empezamos a ver esto y pues estamos viendo en los postreros tiempos, primero, pues hay que entender que pues efectivamente estamos en postreros tiempos. Y pues entender que pues mucha gente cuando lee esto dice, ah, claro, le están haciendo caso a ruajim engañadores, a espíritus engañadores, doctores de demonios, pero a mí no me pasa eso. El problema es que pues a veces no entendemos que estamos viviendo en un tiempo, primeramente, pues que es sumamente complicado en el sentido de que pues a lo bueno se le llama malo, a lo malo se llama bueno, pero también es un tiempo en el que pues se tiene una lucha espiritual, se tiene cosas que están sucediendo a nuestro alrededor que están pues en el mundo espiritual y lamentablemente pues nos hemos acostumbrado a pensar que todo solamente está en el mundo, por así decirlo, en las tres dimensiones, pero si pudiéramos entender que al lado de nosotros pues hay un mundo espiritual, pero muy, muy real, más real tal vez de lo que la mayoría se imagina, pues no nos damos cuenta que esto ocurre. Cuando dice apostatarán de la fe, pues ya veíamos que la fe pues lo hemos entendido como emuná, que es, no es solamente pues creer, sino significa creer con obediencia. Y pues cuando nos dice apostatarán, pues nos está diciendo que pues hay muchos que van a ser pues como desobedientes, como que no van a ni creer ni van a ser totalmente desobedientes. ¿Y por qué ocurre eso? Porque pues muchas veces no nos damos cuenta de este asunto, de que a veces realmente estamos escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Será que realmente nosotros no estamos escuchando eso? Porque pues a veces no nos damos cuenta, pero pues a nuestro alrededor hay muchas cosas que hablan a nuestro oído y pues ya decíamos, todo debería pasar por un filtro y a veces no nos damos cuenta. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Pedro, que lo hemos dicho varias veces, pero que conviene volverlo a repetir, que pues uno de esos días empieza y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él entendía que él era el Mesías y le dice Jesucristo mismo, esto no te fue revelado por sangre ni carne, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y pues entendemos ahí que era Dios mismo revelando eso a quien estaba escuchando en ese momento. Pues precisamente estaba escuchando el Espíritu de Dios, pero pues ni bien pasa un tiempo y resulta que el mismo Pedro empieza a decirle, le dice, no, Jesús, ¿cómo vas a morir? No, no vayas, y para que no muera en la cruz como debía hacerlo, y le dice, pues apártate de mí, Satanás. ¿A quién estaba escuchando en ese momento? Pedro, el mismo Pedro. Pues espíritus engañadores. Entonces, pues, el día de hoy nosotros podemos decir, ay, sí, otros apostatan de la fe, pero ¿no será que nosotros también cometemos este error de escuchar espíritus engañadores y pues, y a veces a doctrinas de demonios? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que está viniendo a nuestros oídos? ¿Qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros? Yo creo que, pues, eso habría que permitirle al Espíritu Santo que nos vaya convenciendo, porque a veces pues nosotros podemos estar seguros de una cosa, pero pues realmente estar ocurriendo otra cosa, porque veíamos en este tiempo como la escritura mismo nos dice que pues seamos librados de aquellos pecados que nos son ocultos. Es de verdad importante pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que nos enseñe a discernir lo que oímos y no solo considerando las cosas que vienen de afuera, las cosas que nos dicen otras personas, sino también las cosas que salen de nuestra mente, las cosas que salen de nuestro corazón, porque sabemos muchas veces que varias ideas que tenemos son cosas que nosotros las tenemos muy guardadas adentro, las cosas que nosotros hemos ido almacenando, las hemos dejado ahí dentro de cada uno de nosotros y tarde o temprano son cosas que salen. Muchas veces habíamos visto cómo la levadura cuando entra justamente empieza a contaminar todo lo que tenemos adentro, empieza a leudar todas las cosas y es algo que tiene que salir por algún lugar. Y el problema es que, como el versículo que leíamos en la versión de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán
de la fe verdadera. Y el problema es ese, porque si nos habla de una fe verdadera es porque también en estos tiempos han aparecido fees o fe que no es justamente la verdadera, no es la que viene del Señor, no es la que el Señor nos ha dicho que nos va a dar, la que va a aumentar dentro de cada uno de nosotros, sino es prácticamente una fe basada en otras cosas, muchas veces basada en cosas que nosotros creemos, que nosotros hemos decidido creer, como por ejemplo cuando antes se veía que se hablaba tanto de la gracia y mucha gente había llegado a pensar de que esto de la gracia era simplemente que podíamos hacer lo que queríamos, habíamos creído que por lo que Yeshua había venido a morir por cada uno de nosotros, podíamos vivir una vida llena de gracia, una vida en la que podíamos hacer lo que nos daba la gana porque ya Yeshua había pagado todo, todos nuestros pecados y habían sido borrados, incluso los que íbamos a cometer después. Y no se trata de eso, habíamos malinterpretado esa idea de lo que es la gracia, ese concepto que tiene la gracia, que justamente es la capacidad que nos había dado el Señor para reconciliarnos con nuestro Creador y poder volver a la senda antigua, poder volver a sus mandamientos y a sus instrucciones. Pero por mucho tiempo se ha creído que justamente la gracia nos permitía hacer lo que nos daba la gana. Y esto es algo que se va en contra de lo que nos enseña la palabra, algo que está prácticamente en contra, es algo que se ha dado la vuelta, está al otro lado de lo que nos dice la palabra del Señor. Y es algo que muchas veces nos hemos dejado llevar por conceptos así. Hemos adoptado ese tipo de creencias, ese tipo de fe, podríamos decir, que no está basada en el Creador, no está basada en el Espíritu Santo, simplemente está basado en algún concepto que a alguien se le ha ocurrido que sonaba bastante bien, algo que a muchas personas les había parecido que era lo mejor y que además a la gente le gustaba. Y son cosas que prácticamente han venido a engañar a las personas. Por eso es que habla de que muchas personas en este tiempo van a seguir a espíritus engañosos. Y eso es algo que nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo. Si hay algo de lo que nosotros no estamos seguros, si hay algo de lo, incluso si hay algo de lo que nosotros estamos muy seguros, tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo el que nos convence, el que nos haga entender de que de verdad esto que estamos aprendiendo, esto que estamos viviendo, viene de parte de Él y no viene de parte de un espíritu engañoso o no viene siguiendo por una fe falsa, sino tiene que ser algo que esté de acuerdo a todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Eso es bien importante, pues que esté en la palabra del Señor. Necesitamos que eso pues esté a cada instante y pues que nosotros no escuchemos este tipo de cosas y que de verdad no seamos nosotros apostatando pues de la fe. De esa manera necesitamos en este tiempo saber a quién realmente nosotros estamos escuchando. Entonces pues vamos a permitirle al Eterno que nos vaya hablando en cada momento, en cada situación. Y pues el siguiente versículo nos dice lo siguiente. Nos dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y pues quisiera que entendamos esto. Pues nos está hablando de personas que tienen hipocresía y pues que son mentirosos, que tienen la conciencia cauterizada. Y pues esto nos debe llamar la atención. Muchas veces cuando leemos esto dice, sí, y esos son los mentirosos y tienen su conciencia cauterizada. Pero pues no vaya a ser que seamos nosotros los que estemos así con conciencia cauterizada. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Pues el día de hoy me llamaba mucho la atención cuando pues podíamos ver de alguna manera que la conciencia se podía dormir escuchando algún programa a mediodía y bueno, pues resulta que de verdad nuestra conciencia puede ser pues dormida, cauterizada. ¿Y qué significará esto pues de cauterizar? Bueno, si vemos las versiones distintas que tiene la palabra de Dios, la Biblia, pues nos dice, por ejemplo, en la versión Kadosh, dichas enseñanzas provienen de la hipocresía de mentirosos que tienen su propia conciencia cauterizada como un hierro de marcar al rojo vivo. Entonces, pues vemos que hay una conciencia cauterizada como un hierro de marcar al rojo vivo cuando una persona, pues, o alguna parte del cuerpo, por ejemplo, puede estar, pues, todo el tiempo, digamos, sujeta a algún dolor, puede cauterizarse, es decir, que ya no siente nada.
básicamente pues puede ya no llegar a tener sentimientos. ¿Será que pues algún momento nuestra conciencia se ha cauterizado así? Pues de hecho cuando una persona o alguien pues hace algo de repetidas veces, pues resulta que esto va ocurriendo y a veces no nos damos cuenta. La primera vez que alguien pues hace algo malo o que peca de alguna manera, pues puede sentirse mal. Pues ya la segunda vez ya es gusto. La tercera vez ya es un deporte, por así decirlo. Y bueno, pues podemos ver que en algunos casos las cosas que nosotros hacemos pues empiezan a volver nuestra conciencia cauterizada. Pero ¿qué es aquello que pues cauteriza nuestra conciencia? Porque pues a veces es fácil decir, sí, hay otros mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Si bien pues en el siguiente verso nos empieza a decir cuáles son esas características de lo que hacían. Pero yo creo que pues muchas veces no nos damos cuenta de este asunto porque dice, y prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, pues nos están diciendo básicamente que ellos empiezan a hacer mandamientos de hombres que no están en la palabra de Dios, que no están en lo que dice la palabra de Dios. Pero, pues, lejos de eso, lejos solamente de ese detalle, de esas cosas que ya nos están especificando lo que hacen, pues a mí me gustaría ver que, pues, aquí nos muestra que la conciencia puede cauterizarse. Es decir, que muchas veces no entendemos, pero nuestra conciencia puede ser cauterizada. ¿Será que en algún momento nuestra conciencia se cauteriza? ¿Qué puede ocurrirle a nuestra conciencia? ¿Qué puede, pues, a ocurrir con cada uno de nosotros? Pues puede ocurrir muchas veces este asunto y no nos hemos dado cuenta. Resulta que a veces hay cosas que hemos estado haciendo en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta que cada día y cada día más y más, pues están cauterizando toda nuestra conciencia. Alguna vez pues veía una película, la de Pinocho, que recuerdo que es una película infantil, pero pues veíamos a un Pepito Grillo que era la conciencia. Y bueno, pues muchas veces veíamos como pues Pepito Grillo como que estaba a otro lado y el otro estaba en otro asunto. Pues me gusta, digamos, mucho esa película, pero pues podemos ver ahí que a veces estamos así, tal cual como Pinocho, y a veces pues simplemente como que encerramos a la conciencia en otro lado y pues básicamente ya la conciencia no siente nada. Resulta que a veces caminamos así por la vida y no nos estamos dando cuenta de que nuestra conciencia ya está cauterizada. Es algo que de verdad muchas veces no nos hemos dado cuenta, es como si ya no sintiéramos, ya no percibimos ese tipo de situaciones. Alguien que está todo el tiempo gritando, que constantemente está alterado, que cuando se dirige a una persona simplemente su tono de voz es bastante elevado, es una persona que ya tiene esa parte de su sentir, de su sensibilidad bastante cauterizada, que ya no diferencia, simplemente para él, según su propio criterio, está hablando. Y cuando una persona le dice, ¿por qué me gritas? Simplemente te dice, pero no estoy gritando, yo hablo así. Y no se dan cuenta porque ya están tan acostumbrados a hablar de esa forma que es prácticamente algo que ya está quemado, está cauterizado, está adormecido o aturdido, podríamos decir también. En la versión de la palabra de Dios para todos, en el versículo 2 dice, esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Y sabemos todos lo que pasa cuando nosotros nos quemamos. Si alguna vez les ha pasado con alguna vela, con algún fósforo, con algún fierro caliente, ese momento en el que haces contacto con el fuego o con esa parte caliente, pues te quema, te arde, pero después de unos cuantos minutos, cuando ya se pasa el ardor, prácticamente la piel en ese lugar se vuelve insensible, es algo que no siente, no diferencia bien, no hay sensibilidad, no sabe si hay buen tacto. Lo mismo pasa con la lengua, si alguna vez nos hemos quemado con comida caliente, justamente no se puede distinguir muy bien los sabores, no sentimos las texturas de los alimentos. Son cosas que nos pasa a todos y lo mismo pasa en nuestro corazón, lo mismo pasa en nuestra mente. Si nosotros estamos todo el tiempo con un tipo de pecado, con alguna cosa que la practicamos constantemente, se vuelve como si fuese parte de nuestra naturaleza, es algo tan normal en nosotros
que ya no distinguimos, nosotros mismos no podemos diferenciar eso que estamos haciendo, no podemos entender o no podemos darnos cuenta del error que estamos cometiendo, porque es algo que para nosotros ya es muy normal. Y lo peor es que cuando alguien intenta decirnos que nos estamos equivocando o decirnos o mostrarnos que hay alguna falta o alguna cosa que estamos haciendo mal, simplemente no la aceptamos porque para nosotros es algo normal, o sea, es algo que está bien según nuestro propio punto de vista, es algo que está bien porque ya nuestro corazón, nuestra mente se han cauterizado a tal punto de que es tan normal, no sentimos ya nada, no hay sensibilidad y es algo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que si hay partes en nuestro corazón, si hay partes en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones que están cauterizadas, pedirle al Espíritu Santo que nos devuelva la vida, que nos devuelva la sensibilidad para poder entender que de verdad el principal afectado en estas situaciones muchas veces no es el prójimo, si bien también los lastimamos, el que más queda herido, el que más queda afectado por cosas así es prácticamente el Espíritu Santo, porque sabemos que nuestras acciones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de contestar, nuestra forma de actuar, al que más le lastimamos cuando hacemos algo que vaya en contra de la palabra del Señor es justamente el Espíritu Santo, porque Él es la persona más sensible. Por eso es el Espíritu Santo, es la parte más sensible del Señor, a la que si nosotros alzamos un poco la voz, Él se contrista. Si nosotros decimos alguna mentira, Él se contrista. Si nosotros hacemos algo que de verdad está en contra de su palabra, justamente le estamos lastimando, le estamos hiriendo a Él. Y cuanto más si nosotros empezamos a creer en cosas que están en contra de la palabra del Señor, cuando nosotros empezamos a creer en nuestro propio razonamiento o en nuestro propio juicio, estamos haciendo lo mismo. Es como si nosotros le hiciéramos a un lado, lo sacáramos de nuestra vida y decidimos ignorarlos porque hemos decidido creer en nuestra propia palabra y no creer en la palabra del Señor. Es algo que necesitamos pedir al Espíritu Santo para que nuestro corazón no esté así cauterizado, sino que sea Él el que nos devuelva esa sensibilidad, nos devuelva ese sentir que vaya de acuerdo a la voluntad del Señor, que vaya de acuerdo a lo que siente el Espíritu Santo, que nosotros podamos entender cuán sensible es Él y que nosotros también podamos ser así de sensibles, que no estemos cauterizados, que no estemos adormecidos, porque vemos que hemos lastimado mucho al Espíritu Santo y es algo que tenemos que cambiar. Necesitamos entender que el Espíritu Santo es lo más importante en nuestras vidas, es gracias a Él que nosotros nos damos cuenta de los errores que tenemos, es gracias a Él que las cosas nos salen bien, es justamente Él el que nos da los buenos consejos, todas las cosas buenas que nos pasan, es gracias a que el Espíritu Santo está a nuestro lado. Amén. Pues de verdad que en este tiempo tenemos que de verdad ver si tenemos pues esa buena conciencia, que de verdad estemos no con una conciencia cauterizada. Y bueno, pues si bien el siguiente versículo nos habla de cosas que se hacen, pues quizás la versión Kadosh nos pueda pues dar más luz sobre esto. Y dice lo siguiente: prohíben el matrimonio y requieren abstinencia de comidas que Yahweh creó para ser comidas con acción de gracias por aquellos que han llegado a confiar y saben la verdad. Pues bueno, aquí hay que aclarar pues que lo que nos está diciendo es de que hay comidas que Yahweh creó para hacer comidas con acción de gracias. Pues nos está yendo otra vez en contra de lo que dice la Torá, porque pues en la Torá podemos entender muchas veces que está creado para comer y que no, y pues de eso nos está hablando. Pues básicamente nos empieza a decir de que a veces pues se crean doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, que pues no están en la palabra de Dios. Y pues cuando existe eso, pues ya tenemos un problema, y eso es lo que hace precisamente una conciencia cauterizada, cuando de verdad pues lo que nosotros hacemos es lo que nosotros queremos y no lo que dice el Eterno. Pero pues no solamente la conciencia puede ser cauterizada, sino que también podemos ver que la conciencia pues puede tener varias cosas que puede pasar con la conciencia. Si bien pues ya nos explicaba Daniel acerca de que la conciencia puede ser cauterizada, pues hay otras cosas más que le ocurren pues a nuestra conciencia. ¿Qué puede pasar con nuestra conciencia? Pues pueden pasar muchas cosas, porque pues una de las cosas que está pues en nuestra cabeza pues es la conciencia, y aún durmiendo pues no se apaga. Podemos ver esto en Salmo 16:7. Si nos vamos a Salmo 16:7, pues nos dice
algo interesante, nos dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Es bien interesante ver esto porque pues nosotros creeríamos que en la noche pues se apaga todo, pero pues podemos ver que en las noches me enseña mi conciencia. Pues, ¿quién será el que nos está aconsejando? ¿Quién será el que está de verdad pues, por las noches poniendo pues en nuestras cosas la conciencia? Y decimos esto porque esto tiene que ver mucho con lo que está dentro de nosotros. Hay veces que, por ejemplo, pues la gente puede soñar cosas, pero que no vienen de parte del Eterno, sino que vienen de su interior, de lo profundo del corazón, porque parte de que la conciencia pues esté cauterizada, pues es, por ejemplo, la pornografía, que lo hemos dicho varias veces. Y hay tipos de cosas pues que incluso de noche pues siguen aconsejándonos. Y viera que vemos que el consejo de Dios debería estar aún cuando estamos durmiendo, pues muchas veces puede ocurrir de que pues otras cosas estén en nuestra conciencia y por eso pues nuestra conciencia se encuentra totalmente cauterizada. Creo que es una parte fundamental dentro de cada uno de nosotros que hemos descuidado, no le hemos dado la importancia de vida porque si una persona, por ejemplo, está todo el día haciendo algo, está trabajando en una cosa que de verdad se lo ha metido a la cabeza, está, eh, no sé, por ejemplo, en mi caso, una vez cuando estaba haciendo un diseño, estaba, estaba semanas prácticamente diseñando y todo el tiempo estaba, me levantaba, tenía que hacer eso, antes de dormirme estaba con eso y estaba tan metido en ese trabajo que me había afectado tanto porque una de las noches que estaba durmiendo, me acuerdo que estaba soñando que estaba acomodando cajitas en una pantalla y sentía que tenía que meter y no entraba la caja y tenía que hacerla más pequeña y acomodar todas las cosas y se me desordenaba y era algo complicado porque había penetrado tanto este trabajo a mi conciencia, incluso tal vez a mi subconsciente o a mi inconsciente, que era algo que se mostraba en mis sueños, se reflejaba. Y a nosotros, prácticamente en todas las cosas que hacemos a diario, hay cosas que nosotros nos metemos tanto en la cabeza, nos quedamos tanto tiempo pensando en una determinada cosa que obviamente son cosas que llegan a afectar nuestra conciencia. Si bien no siempre estamos soñando con las cosas que estamos haciendo a diario, pero son cosas que penetran, permean lo que es la parte consciente y llegan a pasar hasta lugares más profundos, como lo habíamos dicho, el consciente, el subconsciente, y son cosas que muchas veces nos va afectando, así como no nos damos cuenta que no sabemos si están ahí, no sabemos si no están, es algo que si nosotros llenamos nuestra mente de un tipo de cosas, pues prácticamente de eso es lo que va a abundar no solamente en nuestra mente, también nuestro corazón, también nuestro subconsciente y nuestro inconsciente. Por eso es que cuando, cuando el Eterno le hablaba a Josué, le decía algo muy importante, que medite en su palabra, pero no solamente en los días que había reuniones, no solamente en los días que tenían que congregarse, sino todo el tiempo. El, el libro de Josué, capítulo 1 versículo 8 le decía justamente el Señor a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y lo importante aquí es que el Señor sabía que nuestra mente necesita estar pensando en algo, es algo que no podemos detenerla, no es como una computadora que cuando no estamos trabajando simplemente lo apagamos o como un celular que cuando no lo estamos usando lo dejamos bloqueado, lo guardamos y prácticamente está ahí descansando. La mente no es así, la mente todo el tiempo tiene algo que hacer, todo el tiempo busca algo en qué pensar. Si nosotros no le damos algo para que piense, la mente va a buscar alguna cosa que esté a nuestro alrededor y por eso es que el Señor sabía muy bien que nuestra mente tenía que estar enfocada en algo importante, una de las cosas más importantes que es la palabra del Señor. Y le decía que medite en su palabra de día y de noche, prácticamente en todo tiempo. Si nosotros estamos pensando en, en los chismes, por ejemplo, estamos pensando en nuestra cabeza hay murmuración o hay crítica hacia una persona y estamos todo el día pensando en eso, que esto ha hecho, que esto no ha hecho y así y esto y el otro y estamos todo el día así, es algo que va a permear nuestro consciente, va a permear todas las capas que tenemos allí en la cabeza
y van a afectar todo lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y eso justamente es lo que va cauterizando. Es como si le estuviésemos metiendo carbón caliente a nuestro cerebro y son cosas que se van a ir quemando. De aquí a un tiempo nos vamos a dar cuenta que el chisme, la murmuración es algo tan normal que para nosotros ya no está mal. Es algo que simplemente lo hacemos ya por costumbre porque lo hemos hecho tanto tiempo que ya está cauterizada nuestra conciencia. Por eso es que el Señor sabía eso muy bien y le decía a Josué que lo que tiene que haber en tu cabeza, de lo que tiene que llenarse tu conciencia, tu consciente, tu subconsciente y tu inconsciente es justamente de la palabra del Señor, para que entendamos que si nosotros permitimos que el Espíritu Santo entre a esas áreas de nuestra vida, a esas áreas de nuestro corazón, de nuestra mente, entonces no vamos a vivir con una mente cauterizada, no vamos a vivir con una mente llena de basura. Y esto tenemos que entenderlo. Es algo muy importante, más importante tal vez de lo que pensamos, porque nosotros estamos acostumbrados a ver simplemente las cosas de manera superficial y no entendemos que todo lo que miran nuestros ojos, todo lo que oyen nuestros oídos, de todas esas cosas nos estamos alimentando. A veces pensamos que el hecho de ver algún programa en la televisión o alguna novela no nos va a afectar, que simplemente es algo para pasar el tiempo y no nos damos cuenta de que sí nos está afectando, nos está cambiando la forma de pensar, nos está haciendo creer que esas mentiras que se muestran en esos programas son reales y se va cauterizando nuestra conciencia. Por eso es importante de que si vamos a llenar nuestro corazón, si vamos a llenar nuestra mente, sea justamente de la palabra del Señor. De verdad, pues que todo el tiempo estemos así, ¿no? Y pues, como decía en Josué, pues meditando en la palabra de Dios, porque la verdad es que nuestra conciencia se cauteriza y pues fíjense que actualmente la sociedad ha cauterizado la conciencia. Pues muchas veces podemos ver alrededor de nosotros que pues ya muchas cosas ya se llaman buenas. A todo lo malo se le ha estado llamando bueno. ¿Por qué? Porque definitivamente el conjunto, la sociedad entera, pues ha estado básicamente cauterizando las conciencias. Pero pues nosotros, como hijos de Dios, llamados a ser su pueblo santo, llamados a ser su pueblo apartado, pues en ese tiempo tenemos que fijarnos que nuestra conciencia pues no sea cauterizada, que tengamos de verdad pues limpia la conciencia. Es necesario pues entonces que nosotros quitemos de nosotros toda conciencia cauterizada como veíamos, porque a veces pues no nos damos cuenta, pero probablemente pues muchas cosas ya estén a ese nivel de conciencia totalmente cauterizada. Y de hecho pues hay un pasaje que también nos dice que la conciencia es corrompida. Si podemos ver Tito 1:15, que lo habíamos hablado también varias veces, pero que es un versículo muy poderoso, dice lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pues entonces podemos ver aquí en este pasaje que pues también la conciencia puede estar muchas veces corrompida. Y pues cuando nosotros vemos que nuestra conciencia está corrompida, por eso pues podemos ver que a veces las cosas no son puras. La mayor parte de las veces pues nuestro pensamiento empieza a tener pues malas cosas, empezamos a ver ya mal de alguna manera, cuando todavía no están diciendo algo malo, incluso contra nosotros, pues ya tenemos eso, pues probablemente porque nosotros todo el tiempo andamos pensando mal de esa manera y por lo tanto pues lo que debería ser puro pues no es puro. ¿Por qué? Porque pues estamos con una conciencia corrompida y cuando nuestra mente y la conciencia están corrompidas, pues tenemos un serio, pero muy serio problema. Es este versículo en algunas versiones da otra, bueno, dice lo mismo, pero tal vez enriquece un poco más el contexto. En la versión de la palabra de Dios para todos dice, todas las cosas son puras, ah no, esa es la Reina Valera, este otro. Para los de corazón puro, todo es puro, pero para los que están llenos de pecado y no tienen fe, nada es puro. Por el contrario, su manera de pensar y su conciencia están corrompidos. Y justamente vemos que cuando te llenas de pecado, cuando constantemente estás eh, metido en algún tipo de pecado, en alguna cosa que practicas, si de verdad es algo que ya estás acostumbrado a hacer, algo que lo haces constantemente, que tal vez para ti ya es normal, estás llenándote de pecado y eso hace que tu fe vaya muriendo, que tu fe se vaya apagando.
y todo lo que ves, cualquier situación que pase alrededor tuyo, simplemente la calificas como negativa, como si todo el mundo se estuviese volcando contra ti, que nadie te quiere, que nadie te acepta, que no te va bien en la vida, que ni siquiera a Dios le importas, y eso prácticamente es un producto de lo que tú te has llenado, porque eso hace que tú veas que todo el mundo está en contra de ti y no te das cuenta de que las cosas verdaderamente son puras. El problema es que nosotros muchas veces tenemos nuestro corazón así cauterizado, nuestra conciencia así cauterizada precisamente porque hemos llenado nuestro corazón, hemos llenado nuestra mente con pecado. Es una de las cosas que más ha afectado nuestras vidas. Otra de las versiones, la Nácar Colunga, dice, todo es limpio para los limpios, mas para los impuros y para los infieles nada hay puro, porque su mente y su conciencia están contaminadas. Y esto es muy cierto porque cuando nosotros tenemos una mente que está constantemente llena de la palabra del Señor, una mente más sana, una mente que de verdad está siendo purificada por el Señor, entonces podemos ver a las demás personas con el amor de Dios, como lo habíamos dicho hace algunas semanas, que si nosotros nos llenamos del amor de Dios, es justamente eso lo que vamos a ofrecer a las demás personas. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos llene de su fruto, nos permita tener esa paciencia, ese gozo, esa benignidad, todas esas cosas que son parte del fruto del Espíritu Santo, ese fruto vamos a poder ofrecer a las demás personas. Pero si nosotros nos llenamos de mentira, nos llenamos de orgullo, de soberbia, nos llenamos de lujuria, de pornografía, ¿qué podríamos ofrecerles a las demás personas? Prácticamente vamos a vivir tan contaminados que no vamos a diferenciar las cosas, simplemente vamos a pensar que todo está mal, que todo está podrido, que todo en el mundo está corrompido y que ya no hay solución porque nuestros ojos se han llenado de ese tipo de cosas, nuestros oídos se han llenado de cosas así, y esto prácticamente muestra que con el pasar del tiempo, conforme hemos dejado avanzar el pecado en nuestras vidas, es algo que se ha corrompido, se ha contaminado dentro de nosotros y no nos permite ver el amor de Dios. De veras que pues muchas veces no nos permite ver el amor de Dios y pues cuando nuestra conciencia está corrompida pues estamos realmente en un asunto terrible. ¿Por qué? Pero se corrompe pues nuestra conciencia. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vemos pues corromper pues significa que ya no está cumpliendo el diseño original que debía haber cumplido y pues muchas veces ocurre eso con nosotros y es precisamente porque pues tal vez estamos escuchando espíritus engañadores porque a nuestro alrededor estamos tomando cosas que no deberíamos y esto hace que de verdad tengamos problemas pero muy muy serios, así que es tiempo de que nosotros veamos si realmente pues nuestra conciencia está corrompida, quizás está cauterizada, quizás está pues así, ¿no? Pues con varias cosas porque pues nos dice ahí pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Será que nuestra mente en ese día está corrompida? Pues a veces nos es muy, pero muy fácil pues mirar el pecado ajeno, pero pues mirar nosotros el pecado que tenemos, pues a veces no podemos hacerlo porque precisamente nuestra conciencia está corrompida. Así que tengamos cuidado en esto, en este tiempo y veamos que pues no tratemos de ver este asunto en las demás personas, sino en nuestra propia vida. ¿Cómo está en este tiempo nuestra conciencia? ¿Cómo está nuestra mente? ¿De qué manera pues está en este tiempo? Y eso pues es muy importante para que nosotros podamos pues estar bien, porque pues a veces decimos, no, a nosotros no nos pasa eso, pero pues resulta que nosotros somos realmente el problema. Es algo que nosotros tenemos que entender muy bien porque muchas veces escuchando esto de que la mente se corrompe, el corazón está cauterizado y corrompido, a veces pensamos que se está hablando, que se está refiriendo de las personas que no conocen a Dios y nosotros oyendo ese versículo simplemente decimos, ay, estos mundanos, estos incrédulos, estos que no conocen al Señor y no nos damos cuenta de que esta palabra no se le estaba diciendo a la gente de afuera, no se estaba hablando para los gentiles, se estaba hablando para la iglesia del Señor, porque si vemos el versículo siguiente de Tito capítulo 1, versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y vemos que ciertamente está hablando de gente que dice que conoce a Dios, personas que dicen, yo conozco al Señor, yo creo en el Señor, yo le sirvo todos los días y hago esto y este otro y hago tales cosas, pero la forma en la que viven
su vida personal, la forma en la que se comportan dentro de su casa, la forma en la que se comportan con su familia, incluso la forma en la que se comportan dentro de ellos mismos, es decir, en sus pensamientos, es algo que está completamente en contra de la palabra del Señor. Gente que dice que hace las cosas bien, que dicen que no pecan y que no cometen más errores, prácticamente que son santos, pero la vida que llevan no es justamente esa. Es algo que vemos que ese es un reflejo de una mente corrompida, de un corazón cauterizado, porque simplemente tienen palabras, simplemente dicen las cosas para afuera, pero por dentro están sucios, están contaminados, y es algo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros decimos conocer a Dios, entonces tenemos que reflejar esa relación con el Señor. Tiene que notarse, tiene que verse el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. No tendría sentido que hablemos y hablemos y hablemos y que no haya ningún cambio en nuestras vidas, que sigamos siendo las mismas personas de antes, o que seamos peores personas, que estemos más lejos de la palabra del Señor, que estemos más lejos del camino de Dios. Es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, si de verdad esta palabra que estamos oyendo la estamos practicando o simplemente la estamos guardando para cuando la necesitemos. Necesitamos entender que aquí este versículo nos da un parámetro de que si de verdad estamos permitiendo que nuestro corazón sea cauterizado, o estamos permitiendo que la palabra del Señor cambie y transforme nuestras vidas. De verdad necesitamos que el Espíritu Santo de Dios cambie, transforme nuestras vidas, porque probablemente en este tiempo estemos con una mente así cauterizada, y en este tiempo pues es tiempo de que nosotros nos volvamos hacia Dios. Cuando nuestra conciencia es cauterizada, cuando nuestra conciencia pues empieza a ser de esa manera, pues podemos ver que hay una serie de efectos que están en nuestra vida y que de repente pues no nos hemos dado cuenta, pero ahí está, y pues ocurre esto porque nuestra mentalidad pues básicamente está corrompida desde ahí. Tanto la mente como pues la conciencia se corrompen. Así que pues vamos a seguir viendo este asunto, pero pues muchas veces no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos haciendo esto. Romanos 2:18 nos dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque, Romanos 1, perdón, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y pues yo creo que aquí en este versículo, el versículo 21, pues nos dice muchas cosas. Es que pues habiendo conocido a Dios, no está hablando de personas que no conocen a Dios, están hablando de personas que pues que conocen a Dios. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El día de ayer veíamos algo interesante, veíamos cómo pues Nabucodonosor, por ejemplo, decía, oh, qué lindo, yo he creado esto, yo he hecho esto, mira tan linda Babilonia, y pues le costó un montón. Veíamos cómo Nimrod pues básicamente fue deshecha la torre porque pues quería él hacerse como Dios. Pero veíamos pues a Ciro que entendía que todos los reinos le habían sido dados porque pues a Dios él le placía, y entendía que había de glorificar a Dios. ¿Será que nosotros estamos glorificando a Dios o no le glorificamos? Porque a veces conociendo a Dios dicen, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El ser agradecidos por todo lo que tenemos es tan fundamental en este tiempo que a veces no nos damos cuenta que pues cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros pues empezamos a decir tantas cosas, pues realmente puede suceder que lo que pasa es que estemos envanecidos en nuestros propios razonamientos. Dice la palabra de Dios, pues aquí en lo que vamos viendo en Romanos 1:21, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El envanecernos en nuestros razonamientos, el creer que nosotros tenemos la razón, el creer pues que somos la última Coca-Cola en el desierto, que nadie tiene más opinión que nosotros, el estar pues descontentos de la vida y decir, oh, pues todo me sale mal, no estar agradecidos con Dios.
pues todas esas cosas que son razonamiento, pues que son vanos razonamientos, pues que hacen que nuestro corazón sea entenebrecido. Y cuando nuestro corazón es entenebrecido, pues y estamos envanecidos en los razonamientos, pues con seguridad, pues nuestra conciencia va a estar corrompida o va a estar cauterizada. ¿Y qué ocurre entonces? Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Que no nos ocurra, que no nos ocurra. Es cierto, eso necesitamos reconsiderarlo, necesitamos ver la forma en la que nosotros estamos viviendo, si de verdad estamos eh, pensando, estamos asumiendo que nosotros hemos conseguido todo, como lo decía Amparo, ayer habíamos hablado de tres personajes importantes que simplemente asumían que las cosas las habían ganado ellos, en especial el caso de Nimrod y de Nabucodonosor, que si bien Nabucodonosor al principio entiende que el Señor le había dado todo, que le había dado el reino, el gobierno y todas esas cosas, pero más adelante se olvida de lo que él había hecho y se olvida agradecer a Dios, se olvida glorificar a Dios y conociendo a Dios, estamos hablando justamente tal como lo describe este versículo, que era alguien que sí le conocía, pero había dejado de glorificarle, había dejado de darle gracias por las cosas y se había envanecido en sus razonamientos, había dicho justamente que él había construido todo ese imperio, todo ese reino y que no había nadie más en el mundo tan poderoso como él. Y es algo que nos pasa a nosotros. Si nos ponemos a pensar de verdad, si en serio vemos lo que sentimos dentro de cada uno de nosotros, si, si analizamos la forma en la que vivimos, la forma en la que pensamos, en muchas actitudes, incluso algunas que parecen muy pequeñas, estamos comportándonos de esa manera, como lo habíamos dicho ayer también, que muchas veces pensamos que las cosas no salen bien, la comida no sale bien o que nosotros hemos hecho un buen trabajo y todo está bien gracias a nosotros, es precisamente porque nos estamos envaneciendo, estamos dejando que nuestro razonamiento nos guíe, que nuestro razonamiento sea el que nos convenza de que nosotros somos los buenos, de que nosotros somos los que hacemos bien las cosas. Y es algo que tenemos que entender, que es Dios el único que puede llevarse la gloria. No podemos nosotros robarle la gloria, no podemos nosotros creer que nosotros estamos gobernando y que nosotros tenemos el control de todo, porque si lo estamos haciendo de esa manera, prácticamente nuestro corazón se está entenebreciendo, se está oscureciendo todas las cosas que tenemos ahí adentro y estamos permitiendo que se llene de tinieblas y eso no le permite entrar al Espíritu Santo, no le permite ni siquiera trabajar con nuestras conciencias, con nuestras mentes. Necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo para no tener ese tipo de pensamientos, ese tipo de razonamientos, sino entender que el único que puede llevarse toda la gloria es el Eterno. Eso es importante, pues el único que puede llevarse toda la gloria es el Eterno. Pero como dice pues aquí en Romanos 1:22, profesando ser sabios se hicieron necios. Y el versículo siguiente continúa, que nos dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, pues cuando vemos este asunto nos damos cuenta de que muchas veces se ha hecho eso, pero pues a veces no tomamos en cuenta que puede que pues no tengamos una imagen física, pero pues a veces nosotros cambiamos de verdad la gloria de Dios por un hombre corruptible, ¿no? Porque pues a veces nosotros nos damos tanto la razón, que confiamos tanto en nuestro yo, confiamos tanto en nuestro razonamiento, que ¿qué ocurre cuando nosotros empezamos a hacer esto? El versículo 24 pues nos dice lo que pasa, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, que pues a consecuencia de todo esto, pues está ocurriendo que pues muchos sean entregados a la inmundicia. ¿Y por qué? Porque pues en los corazones todavía están muchas cosas de estas. En la versión 14 dice, por lo cual Yahweh los entregó a la vileza de la lujuria de sus corazones, al mal uso vergonzoso de los cuerpos de cada uno con los otros. Y continúa diciendo, han cambiado la verdad de Yahweh por la falsedad, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que el Creador. Alabado sea Él para siempre. Amén. Por esto,
Yahweh los ha entregado a pasiones degradantes, de tal modo que sus mujeres cambian las relaciones sexuales naturales por las contra su naturaleza, y asimismo los hombres, dejando las relaciones naturales con el sexo opuesto, se queman con pasiones el uno por el otro, hombres cometiendo actos vergonzosos con otros hombres y recibiendo en su propio cuerpo el castigo apropiado a sus perversiones. En otras palabras, puesto que no han considerado a Yahweh digno de conocer, Yahweh los ha entregado a formas de pensar despreciables para que hagan las cosas impropias. En otras palabras, si nosotros dejamos pues que nuestro pensamiento, nuestra conciencia esté pues así cauterizada, está así corrompida, pues lo que va a pasar es de que al final va a permitir el Eterno de que pues seamos, que sigamos teniendo una forma de pensar así, que cosas que no convienen, que son impropias, que van en contra de la misma naturaleza. Y eso es consecuencia pues de qué, de tener razonamientos, de tener envanecido el corazón. Pero bueno, esta noche estamos con mi mamá. Bendiciones, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga grandemente ahí donde están en la radio. También bendecir a todos los oyentes. Tema muy difícil, temas muy difíciles, pero que la gloria la tenemos que dar al Eterno porque no estamos solos. Por las parasías que estamos viendo cada sábado podemos entender que sí, la voluntad del Eterno es que hablemos de santidad, que sin la santidad no hemos de poder ver el rostro de Dios. Aunque difícil, muy difícil, las circunstancias atenúan que es complicada la cosa, entender bien que todo lo que se está hablando es cierto, que no hemos entendido mucho. Y cuando, no sé si han leído Timoteo 4, pero dice en el capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Eso nos tiene que llevar a la reflexión, eso nos tiene que llevar a querer que el Eterno, a través de su Espíritu Santo, nos vaya limpiando y convenciendo de pecado, puesto que dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, de hipócritas mentirosos. Ahora, esto no se trata exactamente de los predicadores, no se trata exactamente de sacerdotes, se trata del tipo de conversaciones, porque si bien es cierto que hay muchos sacerdotes, líderes, pastores que sí han dado lugar a que su boca sea usada por demonios y todo eso, los más expuestos, se puede decir, lo que uno más se expone a escuchar eso es con qué tipo de personas nos rodeamos y qué tipo de conversaciones llevamos. Ahora, en el mundo dice, no, bien clarito, dime con quién andas, te diré quién eres. Pero en la palabra dice, un abismo llama a otro abismo. Generalmente hay empatía entre las personas que tienen los mismos conceptos, ya sea que éstas sean o no erróneas. Entonces se hacen amistades entre personas que se aceptan todo. Me dejo entender, un abismo llama a otro abismo. Y nuestro espíritu debería estar sujeto del Espíritu Santo para escuchar el llamado del Eterno, de Yeshua, y no lo entendemos. Pero es entendible esto cuando nos vamos a Éxodo 20, cuando dice ahí la palabra que Él lleva la maldad de los padres hacia los hijos de la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Ahora, había que entender esa palabra aborrecer. Esa palabra aborrecer, muchas veces no creemos lo que se está predicando, porque nuestro oído está preparado para escuchar doctrinas de demonios. Prácticamente estaríamos atados, ligados. Por eso es que cuando teníamos los ayunos, Isaías 58 dice, desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión,
dejar ir libre a los quebrantados y romper con todo yugo. 4 cosas bien importantes, que los que lo hemos hecho, lo hemos hecho. Y los que lo han hecho de manera religiosa, y mucho nos ha hablado esto el Señor, no han logrado el objetivo deseado y no han entendido la cancelación de maldiciones generacionales y todavía permanecen en este tiempo en la legalidad de su razonamiento, en la legalidad de su conocimiento, cuando el Eterno dice que por falta de conocimiento de las cosas de Dios su pueblo se pierde, su pueblo muere. Entonces, podemos ver a las personas atadas, ligadas, encadenadas, que prácticamente o han hecho la cancelación de maldiciones generacionales solamente por religiosidad, o no lo han hecho porque no han creído. Porque entendamos que el Eterno, cuando habla de Job, dice que nos ha creado con 4 adjetivos calificativos que tienen que cumplirse sí o sí. Esa es la voluntad del Eterno. Si nosotros nos dejamos guiar por su Espíritu Santo, apartados del mal, correctos, perfectos y temerosos de Dios. Sin embargo, nosotros no le tememos a Dios porque siempre estamos cuestionando la palabra de Dios porque no va acorde a nuestros conceptos erróneos. Entonces no hemos cancelado maldiciones generacionales y nos vamos a lo más profundo. Yo escuchaba una predicación que me ha parecido muy cuerda y que hay que predicarlo de ese modo. En el momento en que uno está concibiendo un hijo, en el momento preciso, ¿será que nosotros nos damos cuenta con qué pensamiento lo estamos haciendo? ¿Será que en ese momento estamos libres de la pornografía? ¿Estamos libres de la ira? ¿Libres de la mentira? ¿Libres de pensar en otra persona? ¿Será que hemos estado libres? ¿No creen que las generaciones se han ido degenerando por ese hecho? Porque hemos suplantado los pensamientos del Eterno con nuestros propios pensamientos, con nuestra propia moda, con nuestro propio modo de actuar. Esa es la raíz de la que tenemos que salir. Esa es la raíz. ¿Por qué tenemos hijos caprichosos? Hijos que no quieren ligarse al Espíritu Santo. Hijos que no permiten que el Eterno les hable. ¿Por qué nosotros mismos cuestionamos la palabra de Dios? ¿O buscamos solamente lo que nos conviene a nosotros y que se cumpla todo lo que venga para nosotros y rechazamos, huimos de cumplir lo que el Eterno quiere de cada uno de nosotros? De esa manera, en este tiempo, la gente apostata de la fe y escucha a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos. Y un abismo llama a otro abismo. Entonces encajamos más. Ejemplo, siempre les he dicho, si estamos en un grupo de profesores, se parecen mucho los profesores. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de ahí. No sé si me dejo entender, pero es necesario cancelar maldiciones generacionales, que creo que por el tiempo no vamos a poder abarcarlo, pero es necesario aprenderlo. Amén. Amén, de veras que pues en este tiempo necesitamos cancelar todas esas maldiciones, pues algún tiempo hablábamos de esto y pues en la Biblia encontramos un montón de ejemplos de este asunto porque podemos ver, por ejemplo, el caso del hijo de David que pues tenía una serie de deseos maliciosos con su hermana. Básicamente Abnón pues se había enamorado de su hermana a tal punto de enfermarse. Pero lo más grave de esto es pues que cuando le cuenta a Jonadab, un amigo, supuestamente amigo de él, pues él le da un consejo muy, muy necio, de tal manera que termina cometiendo pues un abuso, ¿no? De una forma terrible y eso termina en desgracia.
podemos ver que pues Amnón estaba escuchando espíritus engañadores porque Jonadab, con tal de darle gusto, le estaba dando un consejo muy malo. Pero no es el único caso. Vemos, pues, por ejemplo, el mismo caso del propio Salomón, que, pues, más bien del hijo de Salomón, que cuando empieza y toma el lugar que debía tomar, cuando empieza a reinar, pues en lugar de hacer lo que el Eterno debía, pues tal cual hacía su padre, pues lo que hace el hijo de Salomón es pues tomar consejo de sus amigos y pues el consejo también pues muy viciado, digamos, con varias cosas, pues hace que prácticamente se divida también parte del reino. Entonces vemos que los consejos de personas pueden pues venir también como parte de espíritus engañadores, porque pues también afectan todas esas cosas. Y vemos pues que de verdad hay una serie de cosas que nos van afectando y como decías, de generación, en lugar de ir de generación en generación, al parecer estamos de generación en degeneración, pues en el sentido de que cada vez estamos transmitiendo ese tipo de cosas, pero pues tal cual dice la Biblia, pues Él quiere libertarnos, pero todo dependerá de que nosotros de verdad le creamos y que vayamos rompiendo todo este tipo de cosas, porque a libertad nos ha llamado el Señor. El Señor quiere que seamos libres del pecado. El Señor quiere que nosotros dejemos de creer en este tipo de cosas. Por eso es que nos ha mandado a su Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él fortalezca nuestra emuná y ya no estemos creyendo en este tipo de conceptos, este tipo de ideas que están en contra de la palabra del Señor, ideas que muchas veces, como lo habíamos dicho hace rato, salen desde nuestro corazón, desde la parte más profunda de nuestro corazón, salen muchas veces este tipo de cosas que simplemente le hemos prestado oídos al error y son cosas, son conceptos o son ideas que se han ido quedando dentro de nosotros y ahora cuando tenemos que reaccionar, cuando necesitamos pensar en alguna determinada situación, pues justamente sale este tipo de cosas que nosotros hemos creído que están yéndose en contra de la palabra del Señor, que están yéndose en contra de lo que, de la verdad que viene de parte del Señor, de la única verdad, de la verdad absoluta, y nos hacen creer en cosas que están en contra del Señor, que están yéndose en contra de su palabra y es algo que nosotros necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo porque muchas veces nosotros buscamos ayuda en nuestras amistades como lo había hecho el hijo de Salomón, Roboam, o como lo había hecho Amnón también, que estaban buscando consejo para, para las diferentes situaciones que tenían, pero estaban buscando consejos en personas que no llevaban la palabra del Señor, personas que no, que sus consejos no les estaban edificando, simplemente les estaban hablando de forma temperamental o de forma sentimental, se estaban dejando guiar por su corazón, que sabemos muy bien que como lo dice la palabra del Señor, es engañoso y es perverso, y nosotros mismos muchas veces nos dejamos llevar por nuestro propio corazón, dejamos que el corazón sea el que lleve las riendas de nuestra vida y somos emocionales o somos sentimentales y simplemente hacemos las cosas al calor del momento y no nos damos cuenta de que este tipo de cosas también están yéndose de acuerdo a estas ideas engañadoras, a estas doctrinas de demonios, como lo dice en Timoteo, porque son cosas que están en contra de la palabra del Señor. Necesitamos cambiar esa forma de pensar, necesitamos entender que las cosas, las diferentes situaciones que nosotros tengamos o que vivamos, tienen que ser reflejadas en la palabra del Señor. Tenemos que comparar con la palabra del Señor para entender que eh, prácticamente para permitir que la palabra del Señor sea la que alumbre, la que ilumine nuestras vidas y ver si de verdad estamos yéndonos en contra de su palabra o si estamos yendo de acuerdo a su palabra, pero si no lo hacemos con el Espíritu Santo, no lo vamos a entender. Podemos tratar tal vez de agarrar la palabra letra muerta y de la misma forma nos vamos a perder. Necesitamos que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestros corazones, el que nos haga entender, el que tome las riendas de nuestra vida para que no sigamos creyendo en estas mismas doctrinas, en estas mismas ideas, en esta misma apostasía de la fe y empecemos a creer en lo que dice la verdadera palabra del Señor. De verdad tenemos que ir creyendo en la verdadera palabra del Señor en este tiempo y pues quitar de nuestra vida todas estas cosas
que pues están en contra de la palabra de Dios en nuestros propios razonamientos. Necesitamos en este tiempo quitar todas estas cosas y bueno, pues si nosotros no hacemos esto, si nosotros de verdad pues no permitimos al Eterno que cambie nuestra vida, pues vamos a seguir atados. Y una de las cosas más graves es pues que pues estamos afectando no solamente nuestras vidas, estamos afectando nuestras generaciones y estamos afectando todo eso. Si bien pues el Eterno nos ha dado muchas cosas para que nosotros seamos pues de verdad libres, pues de esa decisión de cada una que quiere soltar o que no quiere o que quiere seguir agarrándose pues de todo este tiempo, porque podemos ver que de verdad en este tiempo nos está diciendo Dios de que nos soltemos. Lo habíamos dicho pues en anteriores programas, pues muchas veces resulta que sí, efectivamente, físicamente hemos salido de Egipto, pero todavía Egipto sigue dentro de nosotros. Y eso es, por ejemplo, pues muchas de las cosas que todavía tenemos, como la pornografía y demás, que pues puede afectar a nuestras generaciones. De hecho, esto es algo que tal vez lo decimos mucho nosotros, pero pues muchas veces no se toca y no se quiere reconocer, quizás por vergüenza o quizás por algunas cosas, pero hay pecados que uno tiene que confesarlos, que no puede simplemente pues sepultarlos allí y no decirlo nunca más. Es necesario quitarle todo derecho legal al error y pues confesarlo, sacarlo por muy vergonzoso que sea, pero teniendo pues esa fe, ese emuná, no simplemente por hacerlo, sino teniendo confianza en el Eterno y sacar todas esas cosas que a veces vienen pues como un asunto terrible, digamos, en nuestras generaciones y que pueden producir pues muchas cosas. Una de las cosas que podemos ver, por ejemplo, en el asunto este de incluso de la división de las dos castas, pues podemos ver que pues desde principio, desde Lot, que podemos ver este asunto, Lot que había tenido dos hijas y estas pues habían cometido incesto con su padre, pues habían tenido dos corrientes, digamos, de generaciones, los amonitas y los moabitas, que básicamente tenían pues una raíz de principios, digamos, de inmoralidad sexual, ya como habían sido concebidos. Desde ahí podemos ver que desde la concepción pues tenían problemas. Pues entonces el pueblo moabita pues tenía ese asunto. Si bien una de las moabitas, pues en este caso Ruth, se había vuelto hacia Dios, pues todavía habían pues desde ahí cuestiones de generación que venían en cuestión de tener pues varios problemas de inmoralidad de tipo sexual. Y esto pues llega incluso pues a David, al rey David, que pues él mismo reconoce, dice, en pecado me concibió mi padre. Entonces podemos ver pues, no sabemos si de una relación que sé yo, de adulterio, que quién sabe cómo haya sido, pero podemos ver que salía de eso y eso sigue arrastrándose hasta Salomón, que pues Salomón sale con 1000 mujeres, con una cantidad muy grande, porque podemos ver que pasa de generación en generación. Quería cortarte desde hace rato porque se me ha ido ya la idea, pero empecemos por David. David, decías tú que él en su oración dice bien clarito en el Salmo 51 que él ha sido concebido en maldad, ¿no es cierto? Podríamos nosotros poner atenuantes de que era de otro padre, de otra madre, que era en otra mujer o con otro hombre, todo lo que se nos venga en gana, pero vayamos a lo más profundo. El estado o la situación emocional, psicológica en la que se encontraba, cómo estaba la conciencia cuando le estaban engendrando a David. Creo yo también que el estado en que tal vez, como decía, emocional, tal vez estaban pensando en otra mujer, o tal vez en la pornografía, o tal vez se habían tomado alcohol o bebidas, o tal vez estaban en una mentira. Pienso yo que más se refiere también a eso, porque se han hecho estudios y no se ve nada de David. Entonces, en maldad me ha concebido mi madre. Eso nos tiene que llevar a un punto de inflexión en la que podemos ver que muchas veces hemos sido engendrados así, en maldad. Entonces, tenemos por heredad este carácter, ¿no? Pues somos así porque justo heredamos la maldad de nuestros padres, de nuestros abuelos,
de nuestros bisabuelos, 4 generaciones, dice la palabra. Había que entender todo eso, ¿no? En el momento de la concepción. Yo creo que dice bien David, en maldad he sido concebido. ¿Y qué es maldad? Un mal momento en que tal vez con celos o con ira, con contienda. Ya les había dicho en algún momento que el momento de concebir o el momento de tener intimidad tiene que estar rodeado por ángeles, pero no ángeles negros, no ángeles caídos. Y nosotros que ignorábamos las escrituras, lo hemos hecho, pero hay solución, hay mucha solución. Se puede uno cancelar las maldiciones generacionales. Entonces, ese es un buen punto. El otro punto no me acuerdo, te digo luego, amén. Amén, perdón por haberte cortado la idea, pero bueno, de verdad que pues a veces nosotros estamos así en la profundidad con ese consciente y eso es bien cierto porque podemos ver, les decía el asunto de David que había sido eso hasta llegar a Salomón y de hecho cuando vemos pues que hereda, pues después de Salomón viene Roboam, cuando vienen a decirle que les baje pues los impuestos y demás, pues la versión que tenemos dice, mi dedo pequeño es más grueso que la cintura de mi padre. Pues en algunas traducciones, no la tengo en este momento, pero pues dice que pues lo que hablaba incluso de las relaciones que él tenía, que lo que él hacía era pues menos que lo que hacía su padre en cuestión de las relaciones sexuales que tenía. O sea, básicamente era un insulto lo que les había respondido de esa magnitud, incluso pues haciendo alusión a varias cosas de su cuerpo. Era algo terrible lo que les había contestado, una malcriadeza por ahí, pero pues el asunto es de que cuando vemos eso, vemos que aún se heredaba todas esas cosas. Y de hecho, pues vemos que en la Biblia, pues incluso la forma de concebir a los hijos cambia de manera tan diferente cuando vemos a los hijos de Jacob, al primer hijo, por ejemplo, al hijo Rubén, al segundo y al tercero a Simeón, e incluso a Leví, pues cuando su mamá los engendra, pues, o cuando los concibe, pues en todo ese proceso, básicamente, pues ella tenía el pensamiento simplemente de agradar a su marido, de que tenga pues algún contentamiento su marido, y con esto me amará mi marido, y incluso esa forma de pensar, porque así les ponen los nombres, pues vemos que pues por eso es que ninguno de ellos logra llegar, digamos, a donde debería haber llegado, y en cambio, pues cuando tiene a Judá, que es el cuarto, pues ahí dice esto y es para agradar a Dios. Creo que pues es tan importante hacerlo, si bien en este tiempo tenemos una gran ventaja, tenemos pues el trono de la gracia al que podemos correr y de verdad arrepentirnos, porque hay mucha gente en ese tiempo que no entiende por qué su hijo está rebelde, por qué pues se ha perdido el amor de padres a hijos, por qué pues se tiene conciencias cauterizadas en muchos niños, en muchos jóvenes, rebeldías y tantas cosas, y pues uno no entiende que hay cosas que están a nuestro alrededor, como les decía, lo que podemos ver en el mundo espiritual, pues es mucho más fuerte y más real de lo que vemos en el mundo natural. Es algo que nosotros tenemos que entender, tenemos que darnos cuenta de que nos hemos acostumbrado a vivir en estas 3 dimensiones. Hemos asumido que simplemente lo que vemos, lo que es superficial es lo único que cuenta y no nos hemos dado cuenta la cantidad de cosas que hemos ido acumulando dentro de nosotros, las cosas que hemos llenado en nuestro corazón, las cosas que hemos llenado en nuestra mente, la forma en la que nuestro espíritu ha empezado a enfermar. En algunos casos tal vez ya está a punto de morir el espíritu y no nos hemos dado cuenta que hemos ido arrastrando muchas cosas, hemos ido dejando muchas cosas que se amontonen. Prácticamente no tenemos unas cuantas cosas que limpiar, sino sabemos que si nosotros dejamos la basura por bastante tiempo se empieza a podrir, se empiezan a hacer gusanos, se empieza a secar y mientras más tiempo se deje un lugar sucio, se deje algún tipo de basura, pues es más difícil, es más fuerte el olor, es más difícil lavar y se hace más complicado cada vez, pero nosotros hemos ido guardando cosas por años, hemos tenido eh, rencores, amarguras, hemos tenido diferentes pecados que los hemos seguido practicando y simplemente estamos amontonando y amontonando basura. No nos damos cuenta que nosotros en la parte material
somos bastante intolerantes porque nadie aguantaría con sus bolsas de basura más de una semana. Es algo que muy difícilmente se tendría en la casa porque el olor es algo que no se puede aguantar, no se puede soportar y ninguno de gana y gusto estaría ahí con sus bolsas de basura que sigan pudriéndose. Es algo que nosotros apenas tenemos la oportunidad de limpiarlo, lo hacemos, pero con nuestro espíritu somos bastante tolerantes. Simplemente pensamos de que como no es algo que se ve, no es algo que se note a simple vista, simplemente asumimos que están bien, pero tenemos que entender que el Señor quiere limpiarnos, quiere sacar todas esas cosas desde lo más profundo de nosotros, las cosas que hemos venido arrastrando quizás desde nuestros padres, desde nuestros abuelos o bisabuelos, cosas que se han ido acumulando desde ahí. Tenemos que empezar a limpiar, tenemos que empezar a sacar todas esas cosas que hasta el día de hoy las seguimos guardando. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos muestre y nos ayude a limpiar todas estas cosas que se han quedado dentro para que de verdad podamos presentarnos delante del Señor, pero con un corazón que no sea corrompido, con una mente que no sea contaminada, para que entendamos que de Hola, verdad el hola. Señor quiere hacernos libres. Amén, Añadido a pues. eso, perdón, Amparo, añadido a eso viene pues otra cosa. Añadido a eso va el concepto erróneo de que somos santos. Por ejemplo, hablaban de Lot y hablaban de las dos hijas de Lot, los moabitas y los amonitas. De ahí viene el incesto, ¿no es cierto? Y de ahí viene una buena cantidad de maldad que podemos entender las maldiciones generacionales ahí en ese grupo familiar de los moabitas y de los amonitas. Va en una calidad de santidad, de un concepto erróneo en que las chicas creían que no había manera, había que ayudarle al Señor con sus razonamientos, había que ayudarle a que permanezca la humanidad. No creían que Dios era capaz de volver a restituir a la humanidad. Entonces, ellas, en ese momento, los conceptos erróneos que tenían que ayudarle a Dios. Y eso es lo que no quiere Dios, que le ayudemos. Dice, Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, ellas se creían santas y que tenían que guardar su abolengo, su raza, ¿me entienden? Y tenemos muchos esos, nos creemos, pero pues de la high, o somos un poco blanquitos, o somos muy negritos, mantenemos, todo y eso acarrea los problemas que actualmente ocurre. Esa calidad, no, nosotros somos de los santos y nadie se puede juntar como todo se ha perdido, somos nosotras las que vamos a solucionar y arreglan el problema o lo echan a perder más. Amén, Amparo. Amén. Yo creo que pues muchas veces actuamos así de esa manera, pero pues ya estamos al final del programa y yo creo que ya nos vamos despidiendo. Mami, tu despedida. Amén, amén, Amparito. Me despido bendiciendo cada vida y que de verdad que esa palabra vuelva con fruto, con mucho fruto, y que nosotros como árboles demos buen fruto de esto, que cambiemos y le permitamos al Espíritu Santo, porque no me estoy yo saliendo del asunto que nos deje exactamente, que dejemos nosotros que el Espíritu Santo nos cambie, nos transforme, para que tengamos una generación nueva, ¿no es cierto? Una generación espiritual ya, en este caso, nueva, porque no hemos de poder corregir ni los tamaños, ni los colores, ni lo limpiecitos que son. Bien decía Daniel, hay veces ven solamente lo de afuera y no lo de adentro, y hay veces para muchos es más válido lo de afuera que lo de adentro, porque viven en la carne. Creo yo, si la limpieza va a venir de adentro, de hecho que por fuera también va a ser limpio y vamos a cambiar hasta la manera de cambiarnos, la manera de todo. Entonces, bendecir su vida, bendecir la vida de cada uno de ustedes y de los demás en Bolivia y fuera de ella también. En el nombre de Jesús me despido. Amén. Amén, amén. Pues bueno, ya vamos despidiéndonos, Daniel. Sí, es importante que nos mostremos delante del Señor tal y cual somos, que no pretendamos aparentar delante de Él, que no le mostremos simplemente las cosas que queremos que Él vea, sino que de verdad le presentemos todo nuestro corazón, toda nuestra mente, así como está. Si es que está bastante malograda, si es que está bastante corrompida, vayamos delante del Señor así como somos, sinceros,
pero con la intención y con el corazón de arrepentirnos, con esa firme intención de hacer lo que Él nos diga. No vayamos delante de Él esperando que Él haga lo que nosotros queremos, sino tenemos que entender que tal vez en algunos casos el proceso sea doloroso, tal vez la curación, tal vez el tiempo de sanar que venga sea un poco difícil, porque sabemos muy bien que cuando se va a curar una herida, mientras más profunda sea la herida, es pues más doloroso, es más difícil. Pero lo que tenemos que entender es que el Señor, cuando nos vaya a sanar, cuando nos vaya a limpiar, lo va a hacer con todo su amor. Tenemos que entender, tenemos que tener la emuná, la certeza de que Él lo va a hacer para nuestro bien, para que nosotros verdaderamente podamos ser libres, podamos tener una mente sana, una mente pura, un corazón que no sea corrompido, un corazón que le crea, un corazón que le sirva, que le adore a Él y que de verdad le busque, pero con sinceridad. Y permitamos que sea el Espíritu Santo el que nos ayude en ese proceso. Vayamos delante del Señor de verdad mostrándole todo nuestro corazón. No pretendamos ya ocultar las cosas. Tenemos que entender que Dios es un Dios omnipotente, omnipresente. Él lo sabe todo, lo conoce todo, pero Él no nos va a obligar. Él no va a hacer las cosas a la fuerza. Él no va a venir a limpiarnos o a sanarnos y a liberarnos simplemente porque quiere hacerlo. Tenemos que entender que Él es un caballero. Él solo lo va a hacer si nosotros se lo permitimos, si nosotros se lo pedimos, y en la medida en la que nosotros le dejemos entrar, en la medida en la que le mostremos nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente, Él nos va a ir limpiando, Él nos va a ir restaurando. Y justamente ese es el propósito del Señor. Él quiere vernos libres, Él quiere que entendamos que su amor es lo único que puede llenar ese vacío que tenemos dentro, y que de verdad podamos alcanzar ese propósito, que podamos alcanzar ese plan, ese diseño con el que Él nos ha creado. Y ese es el asunto en este día, que de verdad alcancemos todo el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que pues en este tiempo le vamos a pedir al Eterno que nos transforme de verdad, que nos enseñe y que de verdad si hay camino de perversidad pues nos muestre y que nos limpie en este instante. Así que ahí donde estamos vamos a orar y decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en este día, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, agradecidos por todo lo que tú haces a cada momento con nosotros. Agradecidos, papá, porque tú estás, Señor, en cada una de las vidas, Señor, que están escuchando. Te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas que hemos estado haciendo, diciendo, pensando. Perdónanos, Señor, perdónanos, papito amado, por todas las cosas que están en contra de tu palabra, papá. En este tiempo no nos hemos dado cuenta cómo nuestra conciencia ha sido cauterizada y hoy nos damos cuenta, Señor, que de repente tenemos, Señor, conciencia corrompida, mente corrompida, conciencia cauterizada, Señor. A veces pensamos, Señor, que la escritura está para otros, que otros son los que están así, que esto es demasiado fuerte y que nosotros no tenemos nada que ver, pero al ver tus escrituras, al contrastar toda nuestra manera de comportarnos, nos damos cuenta, Señor, que somos nosotros los que muchas veces, Señor, tomamos consejo de malos, papá, tomamos consejo de engañadores, escuchamos a espíritus que no deberíamos, papá, y hoy te pedimos perdón, porque no estamos haciendo tu voluntad, Señor, porque todavía dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestra mentalidad, Señor, todavía razonamos, pensamos que tenemos la razón, y muchas veces, Señor, todavía escuchamos consejos que están en contra de tu palabra, pero que nosotros asimilamos como si fueran buenos, papá. Estamos todavía con nuestros razonamientos, Señor, que van en contra de tu palabra, y en este tiempo, Señor, te pedimos perdón porque sabemos que tú has venido a libertar, tú has venido a hacer libres a cada una de las personas. Tu palabra dice, Señor, que si nos acercamos a ti con todo el corazón, Señor, y con esa decisión firme, Señor, de ser limpios, papá, tú vienes y nos limpies, papá. Hoy te pedimos, Señor, que este sea un cambio profundo, Señor, que este sea un cambio, Señor, de corazón total, papá, que no sea simplemente la emoción, Señor, sino que de verdad tú puedas revelarnos, Señor, mostrarnos, Señor, cuál es el verdadero camino, papá, y que dejemos este camino de impiedad, que ya no sigamos, Señor, por camino de perversidad, que nuestra mente y nuestra conciencia sea limpiada, papá, en este momento. Señor, te pedimos perdón por haber escuchado, Señor, espíritus engañadores, por haber escuchado, Señor, a nuestros propios razonamientos, por haber hecho cosas que están en contra de tu voluntad, Señor, en contra de tu palabra. Hoy te pedimos perdón, Señor,
Perdónanos, Señor, por pensar de manera que a ti no te agrada. Perdónanos, Señor, por muchas cosas. Hoy te pedimos aún, Señor, que tú nos enseñes cómo cancelar, Señor, las maldiciones generacionales. Porque muchas veces, Señor, nos ha faltado emuná. Muchas veces, Señor, quizás lo hemos hecho, pero papá, no lo hemos hecho de corazón. O pensamos, Señor, que esa es nuestra manera. No lo hemos hecho conforme a tu palabra. Está escrito, papá. Necesitamos, Señor, volver hacia ti de todo corazón. Y muéstranos, Señor, qué hacer, cómo hacer, a quién decir, Señor, que esto de verdad vaya a ser, Señor, algo real, que seamos libertados, Señor, de todo este tipo de pensamientos, de todas estas cosas. Hay muchas cosas, Señor, que todavía permanecen incluso en nuestro inconsciente, que todavía estamos, Señor, ligados a cuestiones que son en contra tuya, Señor. Hoy te pedimos perdón por todo eso y muéstranos, Señor, el camino para seguir tu palabra, Señor, que el día de hoy entendamos cómo hacer estas cosas, que tú nos vayas convenciendo, Señor, de cómo quitar de nosotros, Señor, toda maldición generacional, porque hoy reconocemos, Señor, que aún, Señor, cuando hemos engendrado a nuestros hijos, Señor, lo hemos hecho, Señor, en camino de maldad, en camino de perversidad, que quizás cuando nos han engendrado ha ocurrido lo mismo, papá. Hoy te pedimos perdón por todo eso y te pedimos que nos enseñes a cortar, Señor, con esas maldiciones generacionales, papá, porque solamente tú puedes hacerlo. Que no nos falte, Señor, la emuna para hacerlo, que tengamos oído, Señor, para oír tu voz y hacerlo, Señor. Perdónanos, Señor, por estar caminando en este tiempo todavía en caminos que a nosotros nos parecen rectos e ignorar tu palabra. Perdónanos, Padre amado. Y danos, Señor, el valor para sacar, Señor, los pecados que están aún allá adentro, Señor, y exponerlos, Señor, porque tu palabra dice que el que oculta su pecado no prosperará más que el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Y hoy te pido, Señor, que tú me ayudes a sacar, Señor, a la luz todo pecado, Señor, y confesarlo, Señor, y que sea un arrepentimiento genuino, Señor, que sea desde la profundidad de mi ser, Señor, porque ya no quiero, Señor, seguir oculto en el pecado, seguir, Señor, en las cosas que a ti no te agradan, sino que cámbiame el corazón, Señor. Dame un corazón, una conciencia nueva, un corazón blandito, un corazón de carne, Señor, que te agrade, una conciencia limpia, Señor, una mentalidad, Señor, que sea renovada, papá, porque fuera de ti no puedo hacer nada, fuera de ti, Señor, no puedo, papá, avanzar, pero contigo yo sé que en este día tú me estás revelando aún, Señor, las cosas que debo cambiar. Tú estás poniendo en mí el querer y el hacer y estás transformando mi mente, estás transformando mi conciencia y me estás dando un espíritu recto, Señor, delante de ti. Gracias, Padre amado, gracias, Señor, que aún pueda yo hacer, Señor, conforme a tu voluntad, que aún pueda yo hacer, Señor, las cosas conforme a lo que tú quieres, papá. En este tiempo te agradezco, Señor, porque tú estás limpiando mi mente, estás limpiando mi conciencia, Señor, y me estás dando, Señor, una nueva vida, papá. De verdad quiero caminar agarradito de ti, abrazadito de ti, Padre eterno, pero a ti, Hasatán. Óigame bien, ustedes hombres fuertes, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, enfermedad, orgullo, atadura, anticristo, sordomudo, en el nombre de Jesús, los atamos y los echamos fuera. Sueltan nuestra vida, sueltan mi mente, sueltan mi consciente, sueltan mi inconsciente, sueltan la línea de represión, sueltan mi hipotálamo, sueltan mi servicio. En el nombre de Jesús se van al abismo. Toda potestad demoníaca, toda fortaleza, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad, lo atamos y le echamos fuera. Sueltas ahora, sueltas mi vida, sueltas mi familia, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes parte en mi vida, te vas al abismo, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque en este tiempo mi conciencia, Señor, está siendo limpiada, Señor. Y te pido, Señor, que en este tiempo podamos, Señor, hacer tu voluntad y que tú me muestres, Señor, el camino que debo seguir y que cada día, Señor, yo sea limpio de verdad, de todo corazón, papá. Gracias, Papito Santo, gracias, Padre Eterno, por todas las cosas que tú haces en mi vida. Te pido, Señor, en este tiempo, Señor, que tú me enseñes, Señor, a caminar contigo, agarradito de ti, Señor, que cada momento, Señor, yo pueda caminar contigo, Padre amado, contigo, Padre eterno, que yo pueda hacerlo, Señor, caminar en santidad, Señor,
agarraditos de ti, que no me pierda, Señor, ni izquierda ni derecha. Agárrame tú, Señor. Agárrame, precioso amado Espíritu Santo. Te pedimos perdón también por tus hijos desobedientes, por Ismael, por Esaú, por Rubén, por Dan, Señor, por todos ellos que aún de sus descendencias, Señor, haya muchos que puedan encontrarte, Señor, y puedan ser injertados al olivo original. Te pedimos, Señor, también por las dos casas, Señor, que tú puedas, Señor, de ellos levantar, Señor, ese pueblo santo, que te agrade, Señor. Bendecimos las vidas, Señor, de mis hermanos, de los que están escuchando, que ninguna mortandad entre en sus casas. Cubrimos sus puertas con la sangre de Cristo, papá. Sus postes, Señor, y sus puertas, Señor. El dintel de sus puertas, Señor, con tu preciosa sangre, y que ninguna mortandad los toque. Padre, también te pedimos, Señor, en este tiempo que tú toques cada vida, Señor, cada vida que esté escuchando, convéncelos, Señor, para que puedan hacer de verdad tu voluntad, Señor, para que puedan hacer, Señor, las cosas que a ti te agradan. Te pedimos también en este tiempo, Señor, que nos cubras, Señor, y que cada día podamos tener, Señor, esa conciencia limpia, que no guardemos, Señor, en nada de nuestras mentes, Señor, cosas que corrompan, Señor. Aún te pedimos perdón, Señor, por haber escuchado, Señor, a aquellos que no son nuestros amigos, papá. Hemos escuchado por boca de ellos incluso espíritus engañadores, papá. Hoy te pedimos que tú nos muestres aún, Señor, que todo aquello, Señor, que viene muchas veces de halago, que viene con lo de nosotros, no es verdad, papá, sino que a veces tú utilizas trompetas, Señor, tú utilizas atalayas que dan voz de alerta, Señor, que a veces no nos agrada, papá, pero que son para nuestra sanidad y para nuestro bien, papá. Gracias, Padre, porque hoy me estás abriendo los oídos, me estás abriendo los ojos para ver, Señor, para escuchar, Señor, tu palabra, para ver, Señor, con los ojos que tú ves. Y hoy creemos, Señor, que tú estás transformando vidas, estás transformando familias y nos estás transformando a cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, porque cada día, Señor, muchas veces nos dejamos llevar, Señor, por amarguras del alma, que vienen de espíritus engañadores, por ira, Señor, por contiendas, Señor, que a veces escuchamos, papá, y no nos damos cuenta que están en contra de tu palabra, papá. Hoy, Señor, cerramos nuestros oídos a todo tipo de espíritus engañadores, porque no queremos que nada, pero nada nos aparte de tu voluntad, nada ni nadie nos aparte de oír tu voz, nada ni nadie nos aparte de hacer lo que tú dices, papá. Y hoy abrimos nuestros oídos para escuchar la voz del Eterno, porque somos tus ovejas, Señor, y tus ovejas escuchan tu voz, Padre amado, escuchan la voz del Eterno. Y tu voz, Señor, en este tiempo, Señor, por más muerta que haya estado nuestra conciencia, le hablas, Señor, a nuestras conciencias y le dices: no está muerta, solo duerme, y te estás haciendo levantar, papá, porque tú tienes poder, Señor, para restaurar aún nuestra mente, nuestra conciencia, papá. Gracias, Padre amado, por hacer esto tan bello, papá, por enseñarnos, Señor, a caminar contigo, abrazaditos de ti, agarraditos de tu mano, papá. Día a día vamos a caminar, Señor, a cada momento vamos a ir al lado tuyo, Señor, aun cuando durmamos, Señor, en paz nos vamos a acostar, Señor, y pensamientos tuyos vamos a tener, Señor, porque solamente tú nos haces vivir confiados, Padre amado. Gracias, papá, y oígame bien, cielos, tierra, luna, estrellas, recursos minerales, recursos naturales. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino solamente para adorar al Eterno, y en el nombre de Yeshua. Ustedes son libertados porque por la palabra son libertados para solamente adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. También escuchen, mis espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, porque viene una gran redención de almas para libertarlos, para llevarlos al Eterno. Que escuchen la voz de Yeshua. Gracias, Padre amado. Gracias por este tiempo, Señor. Cubrimos las vidas de todos los que nos están escuchando. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, Señor. Y que esta palabra, Señor, traiga mucho, pero mucho fruto, Señor, y sanidad para tu pueblo, papá. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues y en esta noche también está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Muy buenas noches, mis hermanos. Tenemos que aprender qué bonita la prédica y qué importante es escucharla bien. Tenemos que aprender así como David le decía a Dios. Dice: oh Yahweh, no me reprendas en tu ira, no me castigues en el calor de tu furia.
Ten misericordia de mí, oh Yahweh, porque soy débil. Sáname, oh Yahweh, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está gravemente irritada. Y tú, oh Yahweh, ¿hasta cuándo? Regresa, oh Yahweh, y libera mi alma. Sálvame, por favor, por amor de tu misericordia, porque en la muerte ningún hombre se acuerda de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Estoy gastado con gemir. Toda la noche empapo la cama con mis lágrimas, inundando mi lecho con lágrimas. Es palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros estaremos enfermos del alma? Gracias, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Yeshua. A su nombre. Gloria. A su gloria. Más gloria. Gracias, bendito Dios, alabado eres, Padre bueno. Bendito es nuestro Señor, mis hermanos. Bolivia es de Cristo, mis hermanos. Amén. Bien, mis hermanos. Muy bien, mis hermanos. Hasta mañana. Que Dios les bendiga grandemente. Pero antes, un grito de júbilo fuerte. Es para la honra y la gloria de nuestro Padre eterno. Hasta mañana, mis hermanos, muchas bendiciones. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Pues y bueno, bendecimos a todas las vidas que han estado con nosotros, bendecir pues sus vidas, a ustedes que han estado por primera vez con nosotros, pues no se olviden de darle un like a la página, de compartir los videos y pues ante todo de hacer la voluntad del Eterno. Que Dios les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes, nos vamos despidiendo. Ahí tenemos a Sara y su pandilla, bendiciones. Bendiciones, hermano Parito, en Yeshua. En Yeshua, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también, pues ahí a toda la familia Gómez Quispe, tía Roxana, tío Guillermo, Chinito, Helen. Bendiciones, Amparito, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Yeshua, Dios les bendiga. Hasta mañana en Yeshua, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Y bendiciones pues a cada uno de las familias que están con nosotros. Ahí tenemos a la familia de mi hermana Eli, Alanis, Belén, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparito, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua. Bueno, pues ahí tenemos también a la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga, bendiciones. Ahí Belinda, Brittany, Brianna, a todos ustedes que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. Bendiciones, bendiciones a ustedes, bendiciones también pues a Matías, bendiciones a mi hermano Henry, a mi hermana Janet, que Dios les bendiga en Yeshua. Amén, hermana Amparito, en Yeshua. Amén, bendiciones. Y ahí está mi tesa preciosa, bendiciones a toda la familia Lima Guayas, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, feliz Shabbat. Bendiciones pequeña, bendiciones también pues a mi hermano George, ahí a mi hermana Bea, bendiciones a Mayra, Anthony, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua. Hasta mañana, que Dios les bendiga, bendiciones a la familia pues Murillo Ayala, que Dios les bendiga, Benjito, Davichito, Sarita, Jay, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito. Amparo, bendiciones, bendiciones, tío, bendiciones, tía, en Yeshua, en Yeshua, Bendiciones en Yeshua, que Dios les bendiga. Bendiciones. En Yeshua, bebé, en Yeshua. Que Dios les bendiga, bendiciones también ahí a mi hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito, hermanos, muchas bendiciones en Yeshua. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, Ismael, que Dios te bendiga, bendiciones al pequeño también, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones pues ahí también a cada uno de ustedes, a la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga. Bendiciones pues ahí a Nino, a Belén, a Edwin, que Dios les bendiga, muchas bendiciones en Yeshua. Amén, amén. Fecha novia. Amén.
Bendiciones, que Dios les bendiga, muchas bendiciones también ahí. Tía Luisa, que Dios te bendiga. Bendiciones a todos en la casa, bendiciones a todos los que están trabajando en el programa, bendiciones hermanos, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, tía Luisa, que Dios te bendiga en Yeshua, muchas bendiciones. Y bendecimos también ahí a Norquis, Norquita, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Dani, Martita, don Jaimito, tía Juanita y queridos hermanos y a todas las familias que oyen el programa en Bolivia y fuera de esta. Buenas noches, en Yeshua. En Yeshua, Norquis, que Dios te bendiga, muchas bendiciones en Yeshua. Y bendecimos pues a todos ustedes, que Dios les bendiga, muchas, pero muchas bendiciones. También a la familia pues de mi hermana Melvi Mallea, que Dios les bendiga. También bendecimos pues ahí a toda la familia Guayesca Naviria, Ojitos de Guapurú, hermana Sonia, pues hermano René, ahí Fernando, Neila, Keila, que diga muchas bendiciones, a toda la familia López Tito también bendiciones, a mi hermana Berta Canavidi también muchas bendiciones y a toda su familia bendiciones, pues también ahí a mi hermana Zulema Paredes, que Dios les bendiga, a toda la familia también bendiciones, pues ahí a todas las familias que están con nosotros, a Luis, que Dios les bendiga, bendiciones, bendiciones a mi hermana Helen Pérez, a Franca, Leandro, a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, a mi hermana Ana, a mi hermano Guillermo también muchas bendiciones, bendiciones allá en La Paz, pues también a mi hermana Tatiana, bendiciones también a toda la familia Jata Cosío, bendecir aquí también a la familia pues Quispe Cosío, que Dios les bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes, bendecir también la vida de cada familia y en Chayapata, toda la familia, que Dios les bendiga, a toda la familia Gómez Ayala, bendiciones, tía Juanita, tía Hilda, tía Mari, ahí te bendecir a todos ustedes, bendiciones, tía Lucy, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones también para mi tío Juan Carlos, para toda la familia Carlos Gómez, tía Gudi, a las pequeñísimas, que Dios les bendiga, bendiciones pequeñas, Sabri, bendiciones pues también ahí a toda la familia Cocatola, a la familia Cayaguara, a la familia Choque González, que Dios les bendiga, mis hermanos, bendecimos a cada uno de ustedes ahí en Cochabamba, que Dios les bendiga en cada departamento donde estén. Allí un abrazo a la distancia a mis hermanos que están en el extranjero, que Dios les bendiga. Allí en Perú muchas bendiciones y en cada lugar donde estén, que Dios les bendiga a mis hermanos. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.